Vamos a poner nuestra siguiente clase del psicodrama. Hoy vamos a empezar hablando de las técnicas psicodramáticas. Bueno, realmente vamos a hablar de una técnica psicodramática porque vamos a seguir en la línea de contar los vídeos cortitos y, bueno, y claritos y poemas. A ver, la primera cosilla os voy a leer una frase de un autor que se llama Kipper. Kipper dice, es uno de los grandes del mundo del psicodrama. Dice, los seres humanos nacen como actores. Esta habilidad no es una parte o una parcela de los procesos de vivir, sino una manifestación del esfuerzo para dominar el mundo que les rodea. Bueno, tiene un libro excelente, Kipper, que habla de role-playing en la clínica. Y ahí se va a detener en primero explicar un poco qué es el concepto de jugar roles, ¿vale? dentro un poquito de la historia, y después de intentar sistematizar las técnicas psicodramáticas. Las técnicas psicodramáticas hay infinitas, pero lo importante es un poco organizarlas, saber un poco para qué sirven y en qué grupos las podéis colocar. Hay distintos nombres, hay distintas maneras de nombrarlas. Pero quería hablar un poquito también de cuándo empieza a aparecer esto de los juegos de roles o el desempeño de roles, porque cuando nosotros estamos hablando de técnicas psicodramáticas, veréis que la mayoría de las técnicas, las personas que forman parte del grupo se les va a pedir que jueguen roles, ¿vale? Pues el término role-playing como tal aparece en el año 1944 por primera vez en el Psychological Abstract, a pesar de que el Psychological Abstract se funda en el año 1927. Tenemos la idea, por algunos autores, que esta especie de utilizar los roles con efecto terapéutico es mucho más antigua. Algunos como Filbur y Henry dicen que viene de los años 1800 y citan una frase donde decía Reil, hablando del año 1800, reconocía el efecto terapéutico que tenía para los pacientes con trastornos mentales sacar fuera sus dificultades interpersonales. Bueno, vamos a ver un poco cuál es la técnica que hoy os quiero mostrar. Y la vamos a ver con varios elementos pensada desde distintos lugares. Aparentemente la técnica para algunos cuando se dice esto resulta como imposible. Esto es como considerar mágico. Luego vamos a entender un poquito que no es mágico. No es fácil hacer. Es muy fácil de contar, ¿vale? Vamos a hablar de la técnica del doble. ¿Qué consiste el doble? Imaginaros que por un momento vosotros tendréis que convertiros en otra persona. Eso es el doble. Es decir, en el lenguaje un poco clásico se habla de la técnica también del alter ego. Y se trata un poco de que tú puedas colocarte en el lugar del otro, sentir al otro, hablar como el otro. Sí. Venga, ¿cuándo se utiliza esta idea de convertirse, o para qué aparece esta idea de convertirse en el otro, ser una especie como de gemelo del otro? Bueno, muchas veces cuando estamos trabajando, primero vamos a hacernos una idea, cuando estamos trabajando y ponemos en acción las cosas, el protagonista se encuentra frente a situaciones. Frente a esas situaciones es posible que le cueste trabajo tomar conciencia de lo que le está sucediendo, ¿vale? Y entonces, imaginaros una situación de alguien frente a otra persona, donde no sabe muy bien qué le está sucediendo, no sabe muy bien cómo expresarlo. Entonces tú pides a alguien, a algún otro miembro del grupo, que se coloque en su lugar y que haga de doble. Es decir, que haga de esa persona, que haga del protagonista. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función que pretendemos en el doble? Que vaya más allá que la propia persona a la hora de expresar y reconocer lo que le está sucediendo. Tú dices, ¿y eso cómo lo hace? Esto, aquí es donde aparece la magia. Vamos a pensar un poquito si esto es magia. Cuando nosotros siempre creemos que la acción desvela, la acción te va llevando, ¿vale? No se trata de que tú sepas mejor que el otro lo que le pasa, eso no es la figura del doble. Tú te colocas en una situación, en un determinado contexto, donde se da una interacción, te colocas en el lugar del protagonista. Es muy posible que lo que se está moviendo en esa acción a ti te permita conectar con aquellos sentimientos, con aquella vivencia que en esa acción se está generando. ¿Qué pretendemos? Que el doble tenga la capacidad o la función, tenga la capacidad de expresarlo y de ir más allá de lo que el protagonista hace con relación a sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno.
Esta técnica es una cosa extraña, es una cosa rara, es una cosa... Bueno, pues voy a contaros que no es raro, pero sí es difícil. Para que tú te puedas colocar en el lugar del otro, sentir y vivir las cosas desde el otro y, por decir un poquito su función, que es ir más allá, es decir, expandir el yo, es decir, ir más allá de lo que el propio sujeto reconoce de sí mismo, se necesita un paso previo, que tienes que salir de ti mismo, es decir, tienes que ser capaz de dejarte llevar por la situación, tienes que ser capaz de poder internalizar en esa situación que se está dando la vivencia del protagonista y ser capaz de hablar desde el otro. Siempre que tú tengas que colocarte en el lugar del otro, previamente hay un paso, y es que te tienes que permitir salir o despojarte de tu manera de ver, de sentir las cosas, etc. ¿Vale? Como meta, el objetivo es llegar a ser el otro. Como posibilidad, es un acercamiento al otro. Nunca llegaremos realmente a colocarnos en el lugar del otro. Nunca seremos el otro. Es un proceso, es un acercamiento. Bueno, y vosotros diréis, bueno, pero aún así sigue siendo una cosa difícil de hacer. Sí, sí es difícil de hacer. Pero también os digo, es una cosa que hacemos, o sobre todo, bueno, que hacemos de una manera muy ejemplar. Esta es una función evolutiva, una técnica evolutiva, por ser un poquito más claro. Antes os he dicho que había que clasificar las técnicas y me lo he saltado. Hay unas técnicas que son básicas. Básicas son, la primera de todas es el doble. Y además es porque tiene una dimensión evolutiva. ¿Qué significa evolutiva? La técnica del doble es la manera de ayudar a la persona en la construcción de su identidad. Y ahora me diréis un poquito, claro, y esto se hace en acción. Sí, se hace en acción, en un escenario cuando eres adulto, ¿sí? Pero antes, en un proceso natural, las figuras que nos han rodeado han hecho de doble. Siempre a mis alumnos hago una especie de trasladar las cosas con cierta simpatía, pero para que quede más claro, ¿vale? Yo digo, es que el que haya tenido un hijo ha hecho de doble, pero es que ha hecho de doble de una manera natural. Pongo aquí es donde el ejemplo no es preciso, porque cuando estamos hablando de doble estamos hablando fundamentalmente de la validación, del reconocimiento emocional, ¿vale? Pero pongo un ejemplo un poquito más didáctico y un poquito más gastronómico, que suele ser los míos favoritos. Si alguna vez habéis tenido niños o habéis estado con amigos que han tenido niños, cuanto más chiquito es el niño se produce este fenómeno que no es magia. Va el niño y hace ¿a qué va a hacer mal la criatura? Y va la madre o el padre y dice, el niño quiere el potito de carne con zanahorias que tiene hasta solas costumbre de tomar. Lo quiere templadito. Claro, se ha entendido perfectamente. Al ratito va el niño y dice, si tú estás con el niño, dices, potito de carne con zanahoria porque es la hora templadito. Dice la madre, no, ahora el niño tiene gases. Claro, eso es un doble. Tú dices, ¿me lo va a explicar usted un poquito con menos coña? Sí. ¿Qué han hecho los padres? Leer la necesidad del niño. Primero, han leído la necesidad. 2, le han puesto nombre. 3, la han cubierto. ¿Significa que atienden siempre? No, no siempre. Pero el proceso no solamente es un aprendizaje externo por ensayo y error, como se puede, no, ni esas cosillas, y pues que me la he aprendido, le conozco. Ya, te la has aprendido metiéndote dentro de ti, es decir, metiéndote dentro de él, siendo y viviendo desde él. Esa es la función del doble desde una posición evolutiva, ¿vale? ¿Por qué es la primera técnica? Porque es la primera con la cual vamos construyendo nuestra identidad. Escuchar que esto es como la parte un poquito más técnica, ¿eh? ¿Cómo hemos construido la identidad? Coño, desde alguien que lee nuestra emoción, le pone nombre y la cubre. Estamos hablando de las necesidades emocionales, ¿de acuerdo? Esta sería un poquito la manera más, si queréis, más precisa de explicar en qué consiste esta manera de trabajar. Otra cosa, esta técnica es eficaz, sí. Afortunadamente, Kipper ha recogido mucha información y nos dice, sí, está demostrada su eficacia de manera experimental desde los años 70 en un trabajo que hizo Goldstein, ¿vale? Donde especialmente con personas aisladas, con personas inhibidas, hemos demostrado su eficacia, su utilidad, ¿de acuerdo? Otra cosilla, ¿tiene contraindicaciones? También.
Bueno, aquí hay una cosa que veremos en todas las técnicas. A los psicodramatistas realmente no nos gusta explicar técnicas psicodramáticas, porque se han utilizado en tantos contextos que no tienen una filosofía de encuentro y donde los procesos que consideramos necesarios para usar las técnicas pues ni se saben ni se tienen ganas de saber, que nos parece a veces peligroso. Pero, a ver, ¿hay contraindicaciones? Sí, claro que hay contraindicaciones. ¿Qué necesito yo para sentirme cómodo con alguien que va a colocarse en mi lugar y va a ir más allá de lo que yo he dicho en la expresión de mis necesidades, mis miedos, mis ilusiones, etcétera? Hombre, desde luego tengo que tener un principio básico que es de confianza y de seguridad en la persona que está a mi lado, ¿vale? ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son las contraindicaciones? En el momento que haya personas donde hay componentes especialmente suspicaces o de desconfianza, no se puede utilizar la técnica del doble. Algunos autores dicen que también está contraindicado en personas psicóticas. Cuidado, aquí ya esto es más discutible. En su momento veremos, porque hay muchos tipos de dobles adaptados a las necesidades de las personas. En general, la idea básica es expandir, ir más allá de lo que la propia persona ha ido en el reconocimiento de sí mismo, ¿vale? Pero hay otros que tendrán una función de contención. En su momento se veremos cuando hablemos ya en temas concretitos, ¿no? Pues por ejemplo, el doble contención se utiliza mucho en trauma. El doble transreal, que es un facilitador para incorporarnos dentro del mundo psicótico, del mundo delirante. Es decir, es una manera de entrar en un mundo fuera de la realidad, ¿vale? Para poder acercar a la realidad a la persona que tenemos. Bueno, ya veremos un poquito. Pero principio básico para utilizar una técnica de rol es la confianza y la seguridad asociado al entorno. ¿Qué hace realmente? ¿Qué hace realmente una persona cuando está desempeñando la función de rol? Hace dos cosas. Una, se convierte en coterapeuta, porque al ir expresando las cosas facilita el trabajo del terapeuta. Y otra, en el coprotagonista, porque es capaz de recoger más allá de lo que el propio protagonista expresa, sus cualidades, sus necesidades, sus miedos, lo que sea, ¿vale? Bueno, a veces, y aquí acabo para no extenderme mucho, se pueden utilizar lo que se llaman dobles múltiples. ¿Qué son los dobles múltiples? A veces nos encontramos que en discursos de las personas existen partes que no están integradas, incluso que pueden estar opuestas, que pueden ser opuestas, ¿vale? Que pueden unas estar en contradicción con las otras. Entonces, en vez de pedir una sola persona, podemos pedir, yo creo que más de dos, déjalo, que es un carajal, ¿vale? Pero dos. Cada una que sea portavoz de esa parte que se contradice con la otra, para que pueda expandir un poquito más allá cada una de esas partes. De tal manera que al protagonista, a la persona que ha puesto esas dos cosas en voz alta, le damos la capacidad de poder recoger y reconocer sus propias contradicciones, sus propias luchas internas delante de él, con la capacidad un poquito más de estar desde un rol de observador que vive, etcétera, etcétera, las cosas, ¿vale? Esta sería una función del doble múltiple. Estamos hablando de un contexto grupal donde tenéis a los otros miembros del grupo desempeñando o intentando acercarse a esa función del doble, ¿vale? Venga, pues esta es la clase de hoy. Primera técnica, evolutivamente la primera, porque es la primera en la construcción de la identidad, ¿vale? Y la de más peso que tenemos a la hora de trabajar con las personas, siempre que estemos buscando señalarles los trocitos de identidad que nos reconocen. La primera y la más potente que tenemos dentro del mundo del psicodrama. Bueno, pues nada, esta ha sido la clase de hoy, cortita y espero que clara. Venga. Y si me veis mejor, porque tengo un mecanismo que me han puesto súper bonito, porque tengo una persona así, parece del chino, pero es súper bonito y súper elegante. O sea, si la pantalla ha quedado niquelada, es por el aparato chino. Venga, buenas noches.